soy la profesora Magali del curso de lenguaje y hoy vamos a resolver la práctica número 3 acerca de fonología 1, los fonemas segmentales. A continuación vamos a resolver la primera pregunta. En ella dice, marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la gramática. En la alternativa A señala, dice, se encarga del estudio del significado de las palabras y oraciones. Como podemos notar, en esta alternativa dice, se encarga del estudio del significado. Como podemos notar, la gramática no tiene por objetivo el estudio de los significados. En realidad, esto es algo que corresponde únicamente a la semántica. La semántica es una disciplina lingüística que tiene por objeto estudiar el significado de diferentes unidades de la gramática. En la alternativa B dice, evalúa la forma de hablar. Ese es un detalle importante. La forma de hablar de todos los usuarios de la lengua. De alguna manera, quien se encarga de realizar este tipo de estudios viene a ser la fonética. Por lo tanto, este enunciado es falso. En la alternativa C señala, prescribe la manera correcta de hablar de las hablas regionales. Quien se encarga, en todo caso, de prescribir, de establecer normas correctas, viene a ser la gramática normativa, la ortografía, que tiene que ver con la corrección y prescripción. Por lo tanto, este enunciado también es falso. En la alternativa D señala, posibilita la codificación y la decodificación de los mensajes. Entonces, como podemos notar, en esta alternativa, se está señalando aquella afirmación en la cual justamente la gramática viene a entenderse como un sistema que nos permite la comprensión, la comunicación entre los emisores y los receptores. Por lo tanto, permite transmitir y a la vez interpretar los mensajes, comprenderlos. Eso quiere decir codificación y decodificación. Por lo tanto, ya que la gramática es un sistema de todas las lenguas interno en los hablantes, esta afirmación sería la correcta. En cambio, la E dice, describe las estructuras de las oraciones simples y compuestas. Como podemos observar, aquí se habla de estructuras de la oración, tipos de oración, simple y compuesta. La disciplina que se encarga de hacer específicamente esto viene a ser la sintaxis. Por esa razón, la alternativa E no es la clave. La gramática normativa tiene como objetivo, Recordemos de que la gramática normativa lo que busca básicamente es establecer reglas, parámetros entre los usuarios de una comunidad lingüística, como puede ser, por ejemplo, el español, y establecer reglas de uso, de uso correcto, cómo expresarse bien oralmente y cómo expresarse de manera ortográfica. Entonces, en la alternativa A señala registrar hechos lingüísticos dados empíricamente en un corpus. De eso se encarga la lingüística, de alguna manera. En la B señala describir la estructura y la función de las unidades lingüísticas. De eso se encarga la sintaxis. En la C señala establecer un inventario de las unidades funcionales de la lengua. También esa opción tiene que ver de alguna manera con la disciplina llamada la sintaxis, En la D, segmentar, clasificar e identificar las unidades de la lengua. También esa de alguna manera es la tarea de la sintaxis, mas no de la gramática normativa. En consecuencia, donde podemos hallar una afirmación correcta es en la E. Dice, prescribir las formas de hablar y escribir correctamente. Esa vendría a ser nuestra alternativa correcta. Como vemos, las anteriores que acabamos de leer tienen o guardan relación más con un componente o una disciplina de la gramática
interna de los hablantes. En cambio, la gramática normativa tiene que ver más con el uso. En esta pregunta dice, la fonología es la disciplina lingüística que se encarga del estudio de los fonos o sonidos concretos de la lengua. La fonología no estudia los fonos ni sonidos. La disciplina que se encarga de hacer este estudio viene a ser la fonética. Por lo tanto, entonces la alternativa A no es clave. La B dice las diferencias fonético-articulatorias a nivel dialectal, ¿no? Muy bien, en esta alternativa también estamos observando el estudio o el trabajo de la fonética. ¿Por qué? Porque la fonética abarca las variaciones dialectales, los alófonos que puede presentar un fonema. En la C dice las distintas formas de pronunciación de una palabra. Tampoco, no tiene que ver con la pronunciación, eso también lo estudia, ¿no?, la fonética. En la alternativa D dice la fonología se encarga de estudiar los fonemas, exacto, los fonemas y su distribución en el sistema de la lengua. Eso quiere decir que la fonología abarca la naturaleza o el estudio de los fonemas y a la vez cómo estos se emplean dentro de una gramática, cómo se distribuyen, cómo forman, cómo se agrupan, cuáles son las reglas de estructuración, de formación, de agrupación de los fonemas. Esa sería la clave. Y en la E dice los diferentes significados de los elementos lingüísticos. No olvidemos de que todo lo que tenga que ver con el estudio de significado lingüístico es de la semántica. Entonces reafirmamos, la fonología estudia fonemas y la distribución en la lengua. En el enunciado colocaron una piña sobre la peña. Las palabras subrayadas evidencian una relación de oposición fonológica a nivel de las vocales. Muy bien, como podemos observar, la palabra piña y peña están en oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que expresan diferentes significados. Y la oposición se da justamente entre la variación de I, de la vocal I y la vocal E. Ahora, ¿cuáles son esas características que presentan estas vocales? Recordemos de que la vocal I es una vocal anterior alta y la vocal E es una vocal anterior media. Entonces, el rasgo que tienen en común estas dos vocales viene a ser la anterioridad. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. En esta pregunta nos dicen señale la alternativa en la que solo aparecen vocales medias. No olvidemos que las vocales medias son aquellas que se producen en la zona intermedia de la cavidad oral. Y entre ellas tenemos a dos, a la E y a la O. En la alternativa A, como notamos, B la grande, presentan vocales medias, pero también presentan una vocal central, ¿no? Observamos también en la palabra grande, otra vez, la vocal A. Entonces no es la clave. En la B, pipa fina, tenemos una vocal anterior, ¿no? Y otra vez la A, que es una vocal central, no es media. En la alternativa C dice sopa salada. Bueno, tenemos nuevamente la vocal A, que es una vocal baja, central. Otra vez ensalada se repite, entonces no es la clave. En la alternativa D dice loro verde. Efectivamente, en las dos palabras que aparecen en esta opción tenemos la vocal O, que se repite, y verde se repite la vocal E. En consecuencia, esa sería nuestra clave. En cambio, en la E tenemos la vocal U, que es una vocal alta posterior, y nuevamente la A, que es una vocal central baja. Por esa razón no serían las claves. Correlacionen la columna de los fonemas consonánticos con la de su clasificación correspondiente según el punto de articulación
y marque la alternativa correcta. Entonces, en esta alternativa tenemos la columna de la izquierda en la cual estamos observando los símbolos de los fonemas consonánticos y tenemos que involucrarla con la columna en la cual aparecen los puntos de articulación. Como notamos, en la primera opción dice fonemas palatales. Los fonemas palatales son aquellos en los cuales la lengua se tiene que desplazar hacia la zona alta del paladar. Entre ellas tenemos a la consonante J y la consonante ñ. Por lo tanto, aquí debería de corresponderse la letra C. En la segunda dice dentales, es decir, la lengua se debe de estar desplazando hacia la zona de los dientes. Evidentemente, entonces, los fonemas T y D, ¿no?, ocurren en este lugar. Por lo tanto, aquí colocaremos la letra A. Los fonemas alveolares son aquellos en los cuales la lengua tiene que desplazarse hacia la zona de los alvéolos, que viene a ser aquella zona posterior o siguiente a la de los dientes. Entonces, eso lo notamos en la alternativa B, cuando pronunciamos la R, ¿no?, y la L. Los fonemas labiales son aquellos en los cuales los labios, tanto el superior como el inferior, se mueven o se juntan para poder producir sonido. Eso ocurre efectivamente en los fonemas M y P. Entonces aquí corresponde la letra E. Y por último, los fonemas velares. ¿Qué quiere decir fonemas velares? Quiere decir que la lengua se va a desplazar hacia la zona posterior de la cavidad oral. Estos ocurren en los fonemas G y G. Entonces, la letra correspondiente sería la D. En consecuencia, nuestra clave estaba ubicada en la alternativa D. En esta pregunta tenemos la frase rostro angular. ¿Predominan los fonemas consonánticos? Bueno, en esta pregunta, si bien observamos una frase, las alternativas nos proponen puntos de articulación, como los bilabiales, labiodentales, palatales, velares y alveolares. Entonces, tenemos que observar qué tipo de fonema, según el punto, aparece con mayor frecuencia o en mayor cantidad en esta frase, ¿no? En la primera palabra, rostro, viene a ser una palabra en la cual tenemos la consonante R, que es un fonema alveolar, ¿no? S es un fonema también alveolar. La T es un fonema dental. R es un fonema alveolar. Angular. N es un fonema también alveolar, pero la G es un fonema velar. L también es alveolar y R también es alveolar. Entonces, como podemos observar en esta frase, el fonema que se destaca principalmente son los fonemas alveolares. Nuestra alternativa correcta estaba en la E. En esta pregunta nos dice que en los espacios en blanco describamos lo correspondiente a cada fonema consonántico. Entonces vamos a notar las características de ellos, tanto en el modo de articulación, cómo sale el aire, cómo fluye hacia el exterior, y ahí tendremos que anotar si este fonema, por ejemplo, puede ser oclusivo, fricativo, nasal, etc. También podemos considerar, por ejemplo, para definir al fonema, el punto de articulación, donde ocurre el sonido, si es en los labios, bilabiales, interdentales, velares, etc. Y finalmente contemplemos la sonoridad, si las cuerdas vocales vibran o no, y definiremos como sordos o sonoros. Entonces, el fonema K, cuando pronunciamos K, existe una obstrucción. Por esa razón, decimos que es un fonema oclusivo.
Pero también la lengua se retrae a la parte posterior o a la zona velar. Por eso es un fonema consonántico velar. Y no hay vibración de las cuerdas vocálicas. Entonces es un sonido sordo. En la siguiente, en la B, el sonido se pronuncia como G. Ese sonido, ¿no?, es un sonido que presenta un escape del aire, una salida del aire por la lengua y la cavidad velar. Entonces decimos que es un sonido fricativo. Pero a la vez la lengua se retrae a la zona posterior, por eso es también velar. Y no hay vibración de la cuerda vocálicas, entonces es sordo. En la siguiente, N, N, es un sonido por donde el aire va a salir a través de las fosas nasales, ¿no? El aire fluye por esa cavidad nasal. Entonces decimos que es un sonido nasal. Ahora, la lengua. ¿A dónde se desplaza la lengua? Se va hacia la zona de los alveolos, hacia la zona anterior, después de los dientes. Por eso decimos que en el punto es alveolar. Y definitivamente todos los sonidos nasales son sonoros, porque hay vibración de las cuerdas vocálicas. El siguiente sonido, la S, es un sonido que presenta un escape del aire. Por esa razón decimos que es también fricativo. Ahora, la lengua también se desplaza hacia la zona de los alveolos, posterior a los dientes. Entonces es un sonido alveolar. Pero no presenta vibración. Entonces es sordo. Finalmente, la F es un sonido que presenta escape del aire. Entonces se va a llamar fricativo. La lengua, en este caso, se va hacia la zona de los dientes. Pero también hay participación del labio inferior, que sube hacia los dientes superiores. Entonces, este sonido se va a llamar un sonido labio dental. Finalmente, no hay vibración de las cuerdas vocálicas, entonces es sordo. En esta pregunta dice, señale la alternativa en la cual aparece representado ortográficamente el fonema X, ¿verdad? El fonema fricativo, velar, sordo. No olvidemos de que este fonema tiene el sonido como J. Entonces, en la alternativa A dice texto, ¿no? Entonces, como notamos, al momento de pronunciar, esta palabra se pronuncia así. Text. Suena la K, la S, texto. Entonces, en esta no aparece el fonema fricativo. En la siguiente pronunciamos examen. No está el sonido fricativo, no es la clave. La siguiente, ja. Aquí efectivamente en la primera sílaba, ja, podemos notar el fonema velar sordo. Entonces, esta sería nuestra clave. En la alternativa D se pronuncia ex. Experto. Tampoco está. Está la secuencia KS, una oclusiva con una fricativa. Y por último, taxi. Se pronuncia taxi. Entonces tampoco está el fonema fricativo. Más bien tenemos secuencias de oclusivo más fricativo. Por esa razón, la respuesta indudablemente está en la letra C. Marque la alternativa que precisa la cantidad y clase de los fonemas consonánticos que contiene el enunciado Pepe bebe vino. Como podemos notar, esta frase fonológicamente, ¿no?, se representa a través de las oclusivas bilabiales P,
la oclusiva bilabial sonora B, y nuevamente en la última palabra vino está B y la nasal alveolar N. Entonces, tomando en cuenta, según las alternativas que notamos en esta pregunta, estamos observando solamente secuencias de puntos, ¿no es cierto? Puntos de articulación. No olvidemos de que los puntos de articulación son bilabial, dental, alveolar, velar, interdental, etc. Entonces, el fonema P se articula en la zona bilabial. Igual aquí, PP, la siguiente sílaba es bilabial. Bebe también es bilabial, bilabial. Vino es bilabial, pero la sílaba no, este fonema nasal, se articula en la zona de los alveolos. Entonces, en esta frase estamos evidenciando básicamente 1, 2, 3, 4, 5 fonemas bilabiales. Entonces, la clave correcta sería la letra D. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, de darle me gusta y suscribirse.